Muy buenas noches, bienvenidos al nuevo programa de Primer Plano que abre con un hecho inédito. Es que ya no sabe uno en qué momento vamos a llegar al límite de las sorpresas, pero ciertamente hoy en la mañana sucedió algo poco común, inédito. En un blog de Ciudad Juárez subieron un video, casi 10 minutos, en el cual se ve a un hombre joven, vestido de negro, esposado y rodeado por 5 personajes con ropa militar de camuflaje, con armas de alto poder, y una voz que le va preguntando a la persona sentada, que se llama Mario Ángel González Rodríguez, una serie de preguntas relacionadas con su pertenencia al cartel de la Línea, o al cartel de Juárez, también conocido como el cartel de Juárez. Y resulta que este personaje, Mario Ángel, es hermano de la ex procuradora de Chihuahua, de Patricia González Rodríguez, y Mario Ángel, el hermano, va contando cómo él era el enlace con el cartel y le iba entregando cantidades muy generosas de dinero, y va explicando con nombres y detalles todos los funcionarios del gobierno de Chihuahua, del anterior gobierno de Chihuahua, del de Baeza Reyes, que acaba de salir priista, cómo estaban al servicio total y absoluto del cartel de Juárez. Incluso llega a afirmar que el cartel de Juárez está atrás del feminicidio o del asesinato, ejecución de varias mujeres jóvenes, del feminicidio de mujeres jóvenes en Juárez y en Chihuahua. Es decir, son 10 minutos de una relación dicha de una manera impersonal, tranquila, de un personaje que se ve resignado y dispuesto a decir todo lo que sabe o todo lo que le dijeron que tenía que decir. Me parece difícil que hubiera podido memorizar tantos nombres, más bien parece bastante natural como va explicando que a los señores Levarón de una familia menonita los mataron el Rique y no sé quién, y al Choco, un periodista del Diario de Juárez, lo mató fulano de tal. Es decir, es una descripción detallada, sin ningún tapujo, de los sótanos, de ese mundo de ejecuciones de los cuales nos enteramos por la prensa, pero nunca sabemos con tanto detalle, o al menos yo no había escuchado con tanto detalle el relato. Al parecer es el primero de 5 videos y al parecer, insisto, o según algunas versiones, al final de ese video ejecutan al hermano de la ex procuradora Patricia González. Son rumores, esto no está confirmado, pero en todo caso estamos ante un hecho inédito y bueno, puede uno concluir con lo obvio, que se investigue a profundidad y que se llegue hasta el fondo, pero en fin, ante el deterioro de la seguridad en el país, este hecho inédito pone una raya todavía más elevada en la descomposición del Estado mexicano. Yo creo que pones bastante bien la duda de si realmente lo confesó por su propio interés o porque le ordenaron hacerlo a cambio de quién sabe qué. Porque efectivamente es tan puntual la descripción, no solo de las personas a las que les entregaba dinero, de las personas que fueron ejecutadas, por quién, por mandato de quién, por disposición de quién, donde por cierto hay ahí unas declaraciones
muy fuertes, porque dice que su hermana mandó matar a fulano y a sutano y da las razones por las cuales porque no le convenía con las posiciones que estaba sosteniendo, y da los montos de lo que él, por parte de la línea, les entregaba a comandantes, a su propia hermana, que dice entregarle $100,000 al mes de parte de la línea, para que proteja las operaciones y las actividades de la línea. Entonces, bueno, este fue un video que se supone hizo un cártel enemigo, un cártel con el que disputan las plazas de Chihuahua y específicamente Juárez, que es el de los Zetas, ¿verdad? El del cártel del Golfo. Los que lo detienen y los que lo confiesan o le formulan las preguntas. Y no sería difícil, pues, sino que tuviera uno de unas televisioncitas que van sacando, que le fueran sacando letreros. Sí, que le fueran sacando los letreros, porque es efectivamente muy impresionante lo puntual. Yo lo escuché por radio, no vi el video, pero era muy impresionante cómo iba diciendo nombres, pelos, señales, sitios donde fueron hechos los asesinatos, etcétera. Y las entregas de dinero y los nombres de los comandantes inodados en todo este enjuague entre el gobierno o los gobernantes o oficiales del gobierno de Chihuahua, empezando por la procuradora, su hermana, a quien denosta de una manera terrible el propio hermano. Se ve un pleito ahí tipo Caín y Abel muy claramente. Y lo otro que me gustaría destacar es que en la misma zona de la frontera, muy rápidamente, en Ciudad Juárez, por una parte, matan 20 ejecutados, 14 en una fiesta y 6 en otro sitio de adictos, y en Tijuana otros tantos, ¿no? Unos 13 que mataron en este mismo fin de semana en la frontera norte del país. Yo el video no lo he visto y, en fin, por supuesto, me familiarizaré con él. Lo publicó La Polaca, decías, ¿no? Sí. La Polaca. Lo veré. No es la primera vez que el narco pone sobre la mesa acusaciones de este tipo. Hay que recordar que la Barbie, que por cierto sigue arraigado, pagó un video en el cual hace acusaciones de ese tipo. Y bueno, pues están jugando una guerra de propaganda, la cual, bueno, no, insisto, yo este video no lo he visto, pero podría entrar dentro de digamos, de esta lógica. De cualquier manera, lo que es la descomposición del Estado está clarísima, al mismo tiempo que estaban en Tijuana, por ejemplo, tratando de rehabilitar la imagen de la plaza y festejando un gran éxito policiaco, el que 130 y tantas o 126, ya no me acuerdo, creo que son 136 toneladas de marihuana habían sido decomisadas en la zona. Matan a 13 personas en un centro estos de rehabilitación, y anuncian los delincuentes que van a ser 130 y tantos muertos, es decir, 1 por cada tonelada que se ha decomisado, es decir, la venganza de una manera directa a las acciones del Estado. Por otro lado, vuelve a aparecer en Ciudad Juárez el mismo móvil que vimos hace algunas semanas y que generó, pues por supuesto, temor no solo en la opinión pública mexicana. La nota le dio la vuelta al mundo, y el que jóvenes que estaban literalmente en una fiesta de adolescentes, fueron acribillados por un grupo que empezó a disparar a mansalva y mataron a 14 ahí sin deberla ni temerla. Con lo cual, bueno, por supuesto, te refleja el nivel de descomposición que sigue teniendo Ciudad Juárez, la falta de control que hay, la posibilidad de que se muevan estos comandos armados, que entren en una fiesta y hagan una escabechina de ese tamaño. Sí habla de una descomposición enorme. Hay que tomar en cuenta que el gobierno de César Duarte está empezando, y ha empezado con 2 anuncios, pues ciertamente aterradores. Y un tercero sería este video que ustedes comentaban. El primero es que a su sobrino, siendo todavía gobernador electo, lo secuestran y le mandan no sé si directo, pero en todo caso recibe un mensaje indirecto del grado de inseguridad que se vive en aquella entidad. Ahora esta matanza que ya le toca de manera directa, y él a lo único que atina a decir es que le va a dar seguridad a los familiares de los muchachos que murieron. Es decir, una situación de descomposición, la de Chihuahua, enorme. Y yo me pregunto, y lo pongo sobre la mesa a ver si nos da tiempo de platicar más adelante de ello, si realmente la idea del mando único va a resolver algo, cuando estamos viendo gobiernos de entidades federativas absolutamente diluidos, y en este caso, no solamente eso, sino claramente cuestionados en su legitimidad y superación. Pero en fin, ciertamente el nivel de descomposición que sigue teniendo el país en esas zonas es enorme.
Para subrayar la peculiaridad de Juárez, o para preguntar y dar algunas hipótesis de por qué en Ciudad Juárez hay mayores grados de descomposición que en otras ciudades del estado, entendiendo que todo el estado de Chihuahua está mal, pero Ciudad Juárez es está particularmente deteriorado, y creo que hay dos factores, los menciono porque ilustran las causas de fondo del problema que estamos viendo. Uno es los efectos terribles sobre el tejido social que tiene el capitalismo salvaje. En Juárez se instalan a partir del 63 las maquiladoras, que significan una forma de trabajo que descompone el tejido social porque contratan jovencitas, lo cual altera los roles naturales en una sociedad muy convencionales, lo sé, pero vamos, son los roles tradicionales, se alteran profundamente, y al mismo tiempo los efectos que tiene la alternancia en el poder. Chihuahua es de los primeros estados, después de Baja California, de hecho, de Guanajuato, en cierto sentido, viene después Chihuahua en 1992, cuando gana la gubernatura el Partido Acción Nacional, y esa alternancia significa que de manera totalmente no anticipada se resquebraja el control centralista, y por tanto los carteles pueden negociar o negocian directamente con los procuradores o los presidentes municipales. Y en ese sentido, ante ello, lo que uno observa es una política del gobierno federal totalmente insuficiente en todos los niveles, vamos, al día de hoy. Puede ser que ahora se recomponga con César Duarte, pues yo no sé cuánto tiempo habrá que darle el beneficio de la duda al nuevo gobernador, pero en todo caso no va a tener luna de miel. No. ¿Me permites agregar una idea que está ahí desde hace mucho tiempo? Es que se aplique el artículo 29 de la Constitución, que es el que habla de la suspensión de garantías. Esta puede ser en todo el país o en una región o en un estado. Creo que en Chihuahua, y particularmente en Ciudad Juárez, hemos tenido ya de sobra elementos como para poder fundamentar una suspensión de garantías y una entrada de autoridades federales, del ejército en particular, que es para lo que está previsto la suspensión de garantías en la Constitución. Es una suspensión que tiene que ser propuesta por el presidente y tiene que ser aprobada por el Congreso, pero creo que sería una medida que ya está pues muy marcada. Pero ya se hizo, hay 5,000 federales en Ciudad Juárez despegados. Pero sin suspensión de garantías en una frontera que tiene tanta actividad económica. Bueno, es una posibilidad ciertamente. Lo que está claro es que no hay en estos momentos como una solución directa por intervención de nadie en Ciudad Juárez, si no empieza el tejido social a rehacerse desde abajo, establecer un gobierno local que más o menos funcione. Pero bueno, ha habido un despliegue del ejército. Recuerden que salió el ejército de Ciudad Juárez y entró la Policía Federal. En estos momentos, pero con dudosa competencia. Ahí están. En estos momentos lo está gobernando la Policía Federal. Pero sí, ciertamente es eso, y Tamaulipas, que se nos está yendo de la mano. Sería otro. Pues podríamos seguir hablando del tema, porque de hecho la ausencia de garantías ya está, o la suspensión de garantías ya está dada en la práctica. Es ausencia, no suspensión. Claro. No suspensión, es ausencia de garantías, ausencia de Estado y la guerra descarnada y sin ningún tipo de convenciones de Ginebra. Pero tenemos que interrumpirlo, regresaremos en el siguiente bloque. Bueno, y se ha aprobado la ley de ingresos y no hay cambios en este país. Parece que la dulce tranquilidad es lo que más gusta a una clase política, que empezó, eso sí, con un tono muy duro. El PRI le mandó un desplegado, hizo público un desplegado y le mandó una carta al secretario de Hacienda diciendo que no iban a tolerar no sé cuántas cosas. Decían que el gobierno no había dado los datos apropiados, y uno de los elementos que estaba presente en esa primera comunicación es que iban a bajar el IVA y que contaran con eso casi como una decisión política. Finalmente el PRI no cumplió con esa parte, pues sabe que estaba jugando esta especie de populismo fiscal chiquitito de que vamos a bajar los impuestos, pero no tanto para que no se descuadre un tema que en este país tiene muchísimos años, que es el vigor de la propia recaudación fiscal. Somos uno de los países que peor y menos recauda en América Latina, pero en fin, no hay cambios en el IVA, el PRI se echa para atrás,
es el segundo año en el cual esta mayoría constituida por el PRI y el Verde lanzan el mensaje de que todo sigue igual, y entonces uno políticamente tiene derecho a leer que hay grupos que se siguen beneficiando de este statu quo, y por lo menos los cambios en las mayorías que hemos tenido no reflejan una gran transformación. Se desquitaron con los fumadores, decidieron que el IEPS a los cigarros podía compensar en algo esta, digamos, necesidad de recaudar un poquito más para atender a las entidades federativas que más han sufrido. En cualquier caso, la presión de los gobernadores llevó a los diputados a ubicarse, diciendo, a ver, señores, lo que no podemos en estos momentos es reducir la recaudación, porque una parte de la misma nos toca a nosotros. En fin, nos quedamos, tarín marín, en los mismos niveles que el año anterior. Yo creo que sí es muy impresionante esto que decías al final, Leonardo, cómo se comprueba una y otra vez la fuerza de los gobernadores. Y en este caso fue utilizada como en esos movimientos de la defensa personal, en donde se aprovecha el golpe que viene para jalarlo en lugar de contrarrestarlo con otro Como golpe, de judo. Porque tengo la impresión de que el Ejecutivo se murió de risa cuando le dijeron vamos a quitar de un punto del IVA. Y entonces les transmitieron, pues quítenlo y nosotros se lo vamos a reducir a los gobernadores. Entonces los gobernadores entraron, hicieron cuentas y dijeron, no es posible que nuestro partido, porque la mayor parte de los gobernadores, 20 de los 31, son del PRI, le dijeran a su partido, oiga, ¿nos está usted quitando a mí? El gobierno federal no va a tener mayor afectación con este 1%. Entonces hubo que venir para atrás con todo esto, lo cual pinta la situación de esta desorganización del poder en términos generales, ¿no? Está atomizado, está dividido en diversas fuerzas, en diversos liderazgos, como veremos en otro momento. Está dividido en cuanto al aprovisionarse de los recursos públicos y en este caso, en forma muy patente, los gobernadores volvieron a imponer su voluntad. Decías, Paoli, dices que hablaron con su partido. En realidad hablaron directamente, seguramente lo hablaron con el partido, pero ellos le pueden tirar línea directamente a los diputados, que es en donde se lleva ellos a cabo los la nombraron celebración, en gran medida. porque al final de cuentas ellos nombran a una buena parte de los diputados. Normalmente los diputados de mayoría se los dejan en los diferentes estados al nombramiento de los gobernadores, y los de representación proporcional son los que pueden el partido como tal jugar, ¿no? Sí. Seguramente lo platicaron, porque efectivamente la posición del PRI había sido un tanto electorera, es decir, buscando un efectismo electoral de decir, nosotros bajamos al 15% el IVA, lo podemos anunciar, a la gente le va a caer bien que le reduzcamos impuestos, como siempre sucede, y exhibimos que el gobierno no los quiere bajar, que el gobierno es el que está subiendo los impuestos y afectando el bolsillo de los electores. Era una jugada en términos electorales efectista, y a eso le estaba apostando el PRI, pero efectivamente a la hora de que eso se traduciría, como lo dices, Pauli, en el presupuesto de los gobernadores, que a partir de la alternancia los gobernadores han visto crecer su poder financiero también. Es decir, el federalismo se quiso aplicar a partir de darles mayores partidas a los gobernadores, pero no en lo que realmente implicaría un federalismo democrático, que es en mejorar los mecanismos de rendición de cuentas del dinero que reciben los gobernadores y que pueden utilizar a discreción. Entonces ahora se impusieron los gobernadores, en el PRI a falta del liderazgo supremo, que era la presidencia de la República, pues entonces sí tienen que negociar más entre las diferentes partes del partido, los coordinadores de las bancadas, la dirigencia del partido y los gobernadores, que son los que en realidad más peso tienen. Al final, pues simplemente querría terminar con el hecho de que seguimos envueltos en una reforma fiscal insuficiente. Efectivamente, seguimos recaudando el 11% más o menos del Producto Interno Bruto es lo que recauda en México el Estado, frente al 19 o 20% en otros países latinoamericanos. Seguimos todavía con un déficit enorme en materia de recaudación de impuestos. Dos comentarios adicionales. Uno es el silencio que este año hubo sobre los llamados regímenes especiales. Para el auditorio que no está enterado, es una de las mayores infamias que se cometen contra los contribuyentes cautivos, como la mayoría de ustedes son. Consiste muy simplemente en una serie de exenciones que llevan a una devolución de impuestos monstruosa a las principales
empresas de este país, tanto así, para que se den una idea, que en el 2006 el Auditor Superior de la Federación sacó un estudio en el cual encontró que las 50 principales empresas de México, no da los nombres, pero uno se puede imaginar cuáles son, habían pagado un promedio de 74 pesos por impuestos sobre la renta. Vamos, al año, del 2001 al 2005. Y que de IVA habían pagado 67 pesos. Ese es el tamaño de la inequidad. Hace un año sí hubo un gran escándalo porque algunos diputados sacaron el tema y se discutió bastante. Este año, por alguna razón que desconozco, no hubo casi discusión sobre el tema, se pasó. Y la única innovación que hubo, en la cual aparece una preocupación por el contribuyente, en este caso por la salud de la población, es el aumento en 7 pesos al impuesto a la cajetilla de cigarros. En ese sentido, solo menciono que fue uno de los ejercicios de cabildeo positivo más efectivos que he visto, porque se unieron los principales institutos de salud pública de México, encabezados por el Instituto Nacional de Salud Pública, Cancerología, para exigir que se frenara, que se redujera el consumo de tabaco a través del aumento en el precio, porque resulta que el erario, que el sistema público de salud se gasta cada año 45,000 millones de pesos en pagar los costos provocados por el tabaquismo. En ese sentido, el aumento, según las proyecciones que se hicieron y según lo que va a pasar, sí va a reducir el consumo de tabaco, sobre todo entre los más jóvenes, que es lo que está preocupando a los especialistas. Hay polémicas en torno a eso. Yo no me quedo del todo satisfecho porque otro de los elementos básicos de salud pública, que nos lo repiten hasta el cansancio, y los que tenemos unos kilitos de más nos sentimos perpetuamente interpelados, es la obesidad y la diabetes. Y ahí sí no hay absolutamente ni impuestos, ni IVA, ni nada que se le parezca. Las refresqueras. Además hemos visto el poder de estos grupos ahora que se manejó las listas mínimas para las escuelas. Y bueno, yo no fumo, por tanto le pueden subir al cigarro todo lo que quieran. O sea, no tengo, digamos, un interés directo en el asunto, pero me pregunto por qué no le suben a los refrescos, por qué no suben a los pastelitos, y por qué no se trata el tema de los regímenes especiales. Digo los dos comentarios que hace Sergio, porque ya los chotearon algunos de ellos. El primero y más visible de los regímenes especiales es el IVA, tasa cero en IVA, lo cual te lleva a que una buena parte de estas grandes empresas que venden pastelillos, que venden, en fin, comida, pidan que una buena parte del IVA que ellos retienen a lo largo de la cadena se les devuelva, porque finalmente el producto que venden no está grabado. Y en muchos casos, algunos, o sea, además de que no se paga IVA por eso, en algunos casos esos productos se han revelado como un auténtico problema para la salud. A lo mejor no son del tamaño del tabaco, no lo discuto porque tampoco lo sé. Pero el mismo razonamiento que usaron los diputados de proteger la salud pública, lo pudieron usar para los refrescos, pastelitos y chucherías. Ahora, hay algunos especialistas, economistas, que me han dicho que también el impuesto como una vía de inhibición de alguna droga, el tabaco es la droga que más muertes ocasiona. Viene después el alcohol y luego vienen todas las demás, las ilegales. Pero hay un límite, porque si te pasas de cierto nivel de impuestos, que desde luego el efecto en principio sería de inhibición del consumo, te puede promover el mercado negro, es decir, el contrabando de cigarros en donde tiene impuestos más bajos, que puede ser contraproducente en un momento determinado, porque entonces la gente ya ni siquiera pagaría, si se va por el lado del contrabando, ya ni siquiera pagaría los impuestos que habían previamente. Entonces, incluso el Estado, ya digamos en un extremo, puede recibir menos recursos y menos impuestos por esa vía, y de todas maneras el consumo seguiría en términos parecidos. Entonces hay límites, sí. También hay muchos economistas que han dicho, a ver, sí se puede tasar, por ejemplo, en este caso el tabaco, pero hasta cierto límite, porque si no puede ser hasta contraproducente. Y lo de los regímenes especiales, que es otro de los grandes temas que tocaba Sergio, pues está también en crisis porque están neutralizados. Algunos de estas exenciones son para los obreros, para los trabajadores, para grupos específicos de trabajadores, y otros son para las empresas. Entonces dicen, si quieren los quitamos a todos, y los meten a todos en problemas.
O sea, no es tan sencillo el asunto de resolver lo de los regímenes especiales, porque se benefician también grupos de lo que antes se llamó la aristocracia obrera o grupos que tienen un privilegio particular. Esos pagan impuestos también. Esos pagan impuestos y debieran pagar impuestos, pero también tienen exenciones. Esto lo ha dicho varias veces el secretario de Hacienda, desde Cártens lo dijo. Pero se los quitamos a todos, dice, pero a todos. hay suficiente información para asegurar que quienes reciben más beneficios en el monto Claro, son las grandes empresas. son las grandes empresas, vamos. Según este estudio que mencionaba, en 5 años recibieron 585,000 millones de pesos. De devolución. De devolución de impuestos, sí. Las principales empresas no están incluidos en la devolución, los sindicatos no, las grandes empresas incluso están identificados, el 70% de esos 585,000 se lo llevaban las 50 empresas más grandes. No hay ninguna duda, y aun cuando la auditoría por ley no puede divulgar los nombres, pues es fácil observar cuáles son las 50 en expansión cuáles son las principales empresas y uno hacer los cruces y decir, ya sabemos quién se está beneficiando con esas cantidades. Pero el hecho es que, por una razón o por otra, coincido plenamente con Leonardo Curcio cuando dice que pues la única innovación, compensación fue el aumento al tabaco, porque realmente de ahí en más De lo demás, nada. no hubo nada novedoso. Esta mayoría priista que según se iban a reformar todo, lleva 2 años y ha dejado todo idéntico. Por cierto, tenemos que ir a corte, pero decir que 3 de las comisionadas del IFAI fueron, que tiene que ver con impuestos y transparencia del SAT, fueron a la Suprema Corte a presentar una controversia constitucional contra la Comisión de Derechos Humanos, que no se le ocurrió mejor cosa que decir que el SAT no tenía por qué dar a conocer los créditos incobrables. Yo entiendo que los derechos humanos son de las personas, no de las empresas, y en todo caso cuando hablamos de dinero público, no veo por qué la Comisión defiende eso. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa, volvemos. Bueno, y en los partidos políticos hay disputas y hay conflictos por el liderazgo de los partidos. En el caso del PRD, el liderazgo de Jesús Ortega pues está en abierta confrontación con Andrés Manuel López Obrador. Ya ha ocurrido eso en meses anteriores por diferentes motivos, sobre todo porque las estrategias no coinciden. Ese fue el motivo, por ejemplo, del episodio el año pasado de Juanito en Iztapalapa. Pero ahora las coaliciones han sido un nuevo motivo de confrontación. López Obrador, lo hemos platicado aquí, está totalmente en contra de las coaliciones y ahora en particular de la que se puede formar en el Estado de México, mientras que la dirigencia de Jesús Ortega pues está en favor de impulsar las coaliciones ahí en el Estado de México por lo menos, porque le resultó exitosa la estrategia en este año. En el caso del PRI también pronto va a haber una renovación de la dirigencia y hay varios apuntados, está Emilio Gamboa, está el gobernador de Coahuila, Moreira, que va a dejar el cargo anticipadamente probablemente para contender. Se ha hablado también que Fidel Herrera podría aspirar a la dirigencia del PRI, y el PRI hasta ahorita, bueno, se ha estado más o menos en calma, a ver cómo se ponen las cosas, a ver cómo resuelven ese problema para no dividirse en exceso, pero sabemos que siempre cuando hay una disputa de dirigencia, pues se calientan las cosas dentro de los partidos. Y viene finalmente, en el caso del PAN, también la renovación de la dirigencia nacional, muy pronto, en las próximas semanas, y ya hay apuntados varios aspirantes, pero llama la atención que dentro del propio calderonismo, y a diferencia de lo que ocurrió en los 2 nombramientos de dirigencias anteriores, donde prácticamente hubo un solo candidato, bueno, de hecho solamente uno, del calderonismo, con algunas protestas por ahí aisladas, ahora sí se abre el espectro y hay por lo menos 4 aspirantes. Sí. Pero dentro del calderonismo hay 2 importantes, Gustavo Madero, quien fue coordinador de la bancada panista en el Senado, y ahora entra al quite también, como digamos alguien vinculado al calderonismo, Roberto Gil Suárez, que fue subsecretario de Gobernación, es diputado y ahora aspira con el apoyo de Germán Martínez Cázares, que también, bueno, pues es calderonista, y con el apoyo de Fernando Gómez Montt, con quien trabajó Roberto Gil en Gobernación. Entonces, bueno, se están calentando las cosas también dentro del PAN. Tú empezaste planteando por el PRD las divisiones del liderazgo. Tal vez es el partido más conmocionado por estas divisiones tan fuertes y tan difundidas, porque
En los partidos un poco más viejos, como que se lavan las cosas en casa, la ropa sucia en casa, ¿no? Y hay un cuidado para no estar sacando las divisiones. El PRD es una batalla campal abierta de lodo y algo más que lodo, de estiércol, desde hace mucho tiempo, casi desde su nacimiento. Todo lo que durante una época larga, de alrededor de 15 años, pudo mantener unido el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, ha quedado atomizado en las 12 tribus, que no son de Israel, sino del PRD, y ha sido muy notorio. Yo empezaría más bien por el PAN, que es el último partido que trataste, porque está habiendo durante un cierto tiempo la idea generalizada y publicada así en los periódicos de que el candidato oficial, el que va a ser apoyado, es Madero, que sale y deja su coordinación en el Senado y ya tiene todo el apoyo sustantivo del calderonismo que tiene la mayoría de los consejeros. Están además inscritos Francisco Ramírez Acuña, que cree que puede ganar, que puede conquistar consejeros, y yo creo que tiene una pequeña parte. Está Cecilia Romero, que acaba de dejar también el Instituto Nacional de Migración, y una senadora Díaz, creo que de Nuevo León, ¿no? De Nuevo León. Pero pues estas casi no pintan, para decirlo con claridad. Y entra en el último día del registro, el domingo pasado, ayer, la candidatura de Roberto Gil Suárez, que claramente también es calderonista, está siendo impulsado por los consejeros calderonistas, y yo personalmente creo que él va a ganar, lo cual no me parece nada mal para el PAN, a ver si ahí se puede recuperar un solo liderazgo, porque hemos estado teniendo una confrontación muy grande de liderazgos. Y en cuanto al PRI, yo veo que hay más liderazgos de los que mencionaste, porque está Peña Nieto, que es un líder realmente fuerte del PRI, y están no solo los gobernadores, sino que parece muy claro que quien quisiera ser presidente del PRI es Manlio Fabio Beltrones. Esto es por lo que se ha estado especulando. Otra cosa, ¿no? Sí, quiere ser presidente de la República, pero todos ellos quieren ser presidentes de la República, incluido mi amigo don Fidel Herrera. Pero eso es otra cosa. En este momento, es un momento anterior a la presidencia de la República, hay varios que quieren ser presidentes del PRI, entre ellos yo creo que del partido. Lo que pasa es que el que entra al PRI, digo, es el que va a tener que contener el peñismo, que sigue desbocado. Hoy veía la encuesta de Ulises Beltrán en el Excelsior, y ciertamente la distancia que tiene respecto a cualquier otra figura política, Peña Nieto, además con un montón de menciones positivas, es enorme. Es decir, no hay... En fin, a menos que suceda algo terrible dentro del PRIismo, una figura que le pueda mínimamente competir. Por el lado del PRD, bueno, pues son broncas históricas que se van reproduciendo en distintas entidades. Es particularmente sangrienta la que tienen de una entidad que se observa poco en la política nacional, que es Baja California Sur, pero bueno, ellos la gobiernan y ha llegado hasta el extremo de que Leonel Cota ha pasado con el Verde Ecologista, lo cual ya es mucho decir. Es decir, el nivel de desintegración que tiene en fin, el Partido de la Revolución Democrática, insisto, como gobierno en Baja California Sur, ha sido terrible. Acabamos de ver la bronca monumental que tuvieron en Zacatecas, donde también perdieron el gobierno. Y bueno, pues si siguen así las cosas, la disputa entre López Obrador y Marcelo Ebrard será de antología. Hoy, por cierto, el país le da una enorme 8 columnas al jefe de gobierno, quien además se marca el no ir al evento que estaba convocado, porque iba Salinas de Gortari, y dice, mire, yo voy a tratar otros asuntos. Creo que calcula bien sus fichas en España, pero cayendo en el PAN, que es el partido que también trataban, yo creo que el PAN ha tomado, espero que así sea, una serie de críticas que se le han hecho desde fuera, y ha mostrado, por lo menos en este inicio, una voluntad de cambio. El partido que en las últimas 2 elecciones había lanzado un candidato único, Germán Martínez y César Nava, ahora por lo menos abre una baraja razonablemente creíble, con pesos pesados. Digo, Ramírez Acuña ha sido secretario de Gobernación, gobernador, presidente de la Cámara, si es un tipo... Además, él destapó a Calderón, con peso, digamos, en la tradición panista. Está Madero y está Roberto Gil. Las 2 señoras creo que tienen menos posibilidades, pero sí es una buena señal, creo yo, para el sistema de partidos en general, el que haya contienda y el que haya discusión. En las últimas candidaturas a diputados federales, todos los nombramientos fueron digitales y cupulares. El que un partido se abra, discuta
y maneje adecuadamente el proceso, es decir, no acaben fracturados ni bronqueados, puede ser una buena señal para el propio partido, pero especialmente para un sistema de partidos, que lo que requiere es airear un poco debates sanos y no descalificaciones personales. Para aterrizar estas disputas entre partidos en algo concreto igualmente importante, que no quisiera pasar por alto, esta semana la Cámara de Diputados debe elegir a los 3 consejeros del IFE. Claro. Y la Comisión de Gobernación sacará el día de mañana martes la lista de quienes ya pasan, de quienes son finalistas, vamos, de donde en teoría deben elegir la Junta de Coordinación Política. Entonces ya sabremos los nombres. Pero hay 2 hipótesis, uno que deben ser 10 y otro que deben ser 20. Sí, ya sabremos cuántos son, si son 3, 10, 20, 50, en fin. No, pero es que es distinto. Lo sé, pero tenemos que esperar porque las declaraciones de Javier Corral, con todo lo bien intencionadas que sean, no necesariamente van a prevalecer. Entonces tenemos que esperar a mañana. Mi comentario o mi señalamiento iba en el sentido de que en la selección de los nuevos consejeros se verá primero qué tanta claridad tienen sobre la necesidad de la democracia electoral en México, porque si se van por el sistema de cuotas, ya se manchó la elección del 2012 desde ahora. Si por el contrario se eligen a personajes autónomos, hombres o mujeres, el género aquí tiene que respetarse la equidad, pero en todo caso lo que importa es profesionalismo, autonomía, independencia. Si se van por el sistema de cuotas, me preguntaba, ¿cuál de todos estos grupos que se mencionan va a prevalecer para imponer a sus consejeros? Es decir, Peña Nieto logrará poner a una de sus gentes, la telebancada logrará poner a otra, porque se está hablando de que las televisoras quieren tener a su consejero. Lo han tenido. Sí. Sí, claro que lo han tenido, está saliendo Marco Antonio. Como está saliendo, como el teleconsejero está saliendo ahora, quieren reponer las televisoras otro teleconsejero. Con la misma lógica de las cuotas. Con lo cual nos lleva efectivamente, retomando lo que dice Sergio, nos lleva al riesgo de que ni siquiera por cuotas de uno por partido, que aquí no hemos estado a favor de que cada partido tenga su cuota porque normalmente son representantes de los intereses de cada partido, pero ahorita cómo están las cosas, que ese sería el mejor escenario, porque el riesgo es de precisamente que el PRI meta a un consejero, probablemente vendría de Peña Nieto, porque es el que controla el mayor número de diputados dentro de la Cámara Baja, que son los que deciden, y algún teleconsejero, y ya nomás entonces también uno del PAN, o una del PAN, una mujer, y el PRD quedaría de nueva cuenta excluido. Ese es el escenario que por lo menos no es improbable. Pues ya lo discutiremos la próxima semana, porque si es así, de entrada ya podemos hablar de que, pues, más allá de las recomposiciones de los liderazgos, estamos ante una crisis gravísima de entrada en vistas a la elección presidencial del 2012. Perdón, Sergio, por la interrupción anterior, porque lo que te quería plantear al público es que hay una diferencia fuerte entre mandar una decena de personas, donde se reducen las posibilidades de las cuotas, que mandar una veintena, como creo que quiere la Junta de Coordinación Política, para que le dejen una amplitud mayor a la negociación de la Junta de Coordinación Política. Son 3 consejeros, ¿no? Sí, son 3, pero si le mandas 20, ellos van a tener mucho más donde hacer su juego para las cuotas. Nada más. Si le mandas 10, es menos. Nos tenemos que retirar. Hay gente de sobra, hay muy buenas propuestas, hay gente estupenda. ¿No? Sí, independientemente de que lo propusiera un partido o el otro, pero hay gente que sí daría, digamos, una señal de voluntad democrática de parte de los partidos. Ojalá que las proyecciones que hemos hecho aquí en el sentido de que se vaya a cuotas, o que se vayan, peor aún, 2 por el PRI, o 1 por el PRI, 1 por los medios de comunicación y otro por el PAN, nos equivoquemos, pero lo veremos eso la próxima semana y por lo pronto regresamos al siguiente y último bloque. En este último bloque vamos a salir del ámbito estrictamente político de partidos y de fuerzas políticas y candidaturas, etcétera, y del IFE, para ir a un tema que es muy preocupante porque revela que alguna de las partes más débiles de nuestras instituciones son las universidades públicas.
Hoy hay un reportaje que viene a 8 columnas anunciado en el periódico El Universal que habla de que 21 de las 40 y tantas universidades públicas de los estados están en una crisis, 10 de ellas muy severa y 11 en una crisis también dura, pero menos severa. Las primeras 10, la primera mitad está a punto de tronar. Ambas están teniendo problemas muy serios por el asunto de los pensionados. No pueden ya cubrir las pensiones, los subsidios no alcanzan, los ingresos de las universidades son muy reducidos, los ingresos propios no han aumentado gran cosa y siguen viviendo muchas universidades en un 90 o más % del presupuesto federal, que tampoco es muy generoso con las universidades, no puede, no hay espacio, y están a punto de reventar 10 de las universidades públicas estatales, y además hay otras 11 que tienen una situación muy crítica, pero que están mostrando una incapacidad enorme para investigar, porque la investigación representa una gran inversión, representa la necesaria, necesario montaje de aparatos, de ciencia, de laboratorios, de talleres, que no están pudiendo montar, entonces nunca van a contribuir con un porcentaje amplio de la investigación que el país requiere. Estamos ante un problema muy serio, probablemente a algunos no les interese, pero tener una educación pública, que es la más proliferada a nivel superior, suficiente, no proliferada en términos de número, proliferada en números de alumnos que atiende y sobre todo de bajos ingresos, pues es tener un problema grave de país, al menos yo lo veo así. Yo lo comparto plenamente, es un problema muy serio y diría que, bueno, podríamos a efectos analíticos plantearlo en dos vertientes. Por un lado, el tema de las pensiones, que pega en este caso a las universidades públicas, les pega también a muchas empresas paraestatales y es una discusión en todo el mundo. Francia hoy está paralizada precisamente por una discusión sobre el tema de las pensiones y bueno, aunque uno no acepte más que eso, la esperanza de vida ha crecido y de alguna manera se tienen que ir resolviendo estos problemas de solidaridad entre generaciones, cuánto tiempo se trabaja y con cuánto tiempo te jubilas. Es un problema técnico de primer orden, es decir, implica una cuestión demográfica, una cuestión económica, y bueno, no sé exactamente qué es lo que van a hacer las universidades en los estados, pero ciertamente es un tema que se tiene que discutir desde una óptica muy amplia, ¿no? Que pasa efectivamente por, desde mi punto de vista, ampliar la edad de la jubilación. Por el lado de las universidades, yo creo que hay que empezar a tener ya un discurso más crítico y exigir la rendición de cuentas en las mismas. Una buena parte de esas universidades se crearon en los 70s, todavía al amparo de esto de que todo debía ser con financiamiento público, y claro, lo del financiamiento público está muy bien para arrancar una universidad, pero yo creo que es tiempo de que empecemos a exigir, por aquello de ser coherentes con lo que se dice a nivel nacional, que en las entidades federativas, las universidades, se empiecen a llegar recursos y empiecen a resolver el grave problema que tiene este país, que lo resumo, si ustedes me lo permiten, en 30 segundos. Uno, tenemos una crisis de innovación. Somos el país que menos patentes registra y típicamente lo que hacen las universidades es inventar cosas, no nada más reproducir un conocimiento que ya teníamos. Dos, vender algún tipo de servicios profesionales. Yo creo que las universidades, por lo menos aquí en la capital, los grandes centros de educación han logrado excelencia en aportar conocimiento o resolver problemas o del sector público o del sector privado y allegarse recursos. Y la tercera es vender la matrícula. Hace un par de semanas salía en The Economist una discusión muy amplia de las universidades británicas diciendo que se tenían que abrir al mundo. Yo no espero que las nuestras se abran tan rápido, pero que salgan a ofrecer matrículas a estudiantes extranjeros y digan, venga usted a estudiar a este país, aquí le vamos a ofrecer estas condiciones. Yo creo que sí es tiempo de empezar a exigir un poco más a las universidades públicas que, bueno, pues empiecen con su tarea de innovación, de servicios profesionales y a crear excelencia en todas sus entidades, al mismo tiempo que naturalmente hay que ayudarlas con financiamiento público. Pero yo creo que efectivamente es que el modelo, ese ya se agotó si es que alguna vez funcionó cabalmente. Un modelo que yo sí pienso que tiene su origen a partir de esquemas populistas, ¿no? Es decir, va el financiamiento, nadie paga, todo es gratis, el Estado se hace cargo de la educación, sin que haya ni siquiera una graduación de quien sí pueda pagar, que pague una parte,
según las posibilidades, y que la propia universidad entre en un esquema, digamos, de mayor racionalidad, en donde pueda haber servicios que ofrezca, en donde pueda racionalizar su propio gasto, en donde pueda, bueno, tener mayor creatividad para hacerse de otros recursos sobre la base de un subsidio público, de financiamiento público, pero que no sea solo el financiamiento público y menos solamente el federal el que dé la aportación necesaria para estas universidades, porque entonces se van abandonando, ¿no? Es decir, sí, la educación es gratuita y todo, pero por lo tanto entonces se van abandonando, van perdiendo eficacia, van perdiendo un buen desempeño en términos de sus objetivos, de sus propósitos, no digamos ya los de la investigación, que están francamente abandonados y marginados los esfuerzos de investigación ahí, sino incluso los de la propia docencia y la preparación de nuevos cuadros profesionales que requieren cada uno de los estados y el país en su conjunto. Porque también además viene el otro esquema, dentro de esta visión, el otro problema, dentro de esta visión populista de las universidades públicas está también la excesiva politización y en la mala acepción de la politización, o sea, no es solamente que los estudiantes, que bueno que así sea, estén muy interesados en la política y se movilicen y estén pendientes, no, me refiero a la politización en términos de los niveles de corrupción que se dan de parte de funcionarios de estas universidades en muchos casos. Digo, ha habido hace poco escándalos de exrectores a los que se les han encontrado una gran cantidad de propiedades. Por un lado no alcanza para las pensiones, por otro lado de repente salen una cantidad de propiedades de quien pasó por las rectorías de esas universidades. Y de la Sosa Nostra de Hidalgo. Sí, y del uso político de la propia universidad, que eso tampoco es típico de otros países donde las universidades, aunque sean públicas, no son una pieza del alfil del ajedrez político, sino que son universidades que tienen sus propios propósitos y están abocadas a esos objetivos. Sí, habría tanto que decir, me concentro en unos cuantos elementos. Primero, esta información que presenta el Universal es fruto de una auditoría ordenada por la Secretaría de Educación Pública. Y estamos hablando que el déficit que tienen el sistema de pensiones solamente de las universidades públicas es de cerca de 500,000 millones de pesos, así que no estamos ante un problema menor, sino muy cerca de la quiebra técnica, virtual, frente a la cual el Estado simplemente ya no tiene dinero, ya no se ve de dónde pueda sacar para transferirlo y resolver el problema. Por tanto, en las 10 universidades que aparecen como muy críticas, en estado crítico, que ahí están representados desde Zacatecas, el Estado de México, es decir, Veracruz, hay gobernados por los diferentes partidos, van a tener que tomar medidas muy pronto, muy profundas, lo cual se añade otra fuente de tensiones regionales en este caso, porque ya sabemos que se modifican, se alteran las situaciones, se alteran las condiciones en las cuales operan ciertas instituciones y repercute en el tejido político. Y en ese sentido, un detalle, una de las universidades en estado más crítico es la del Estado de México. Y me he puesto en los últimos meses a ir coleccionando indicadores del comportamiento, de la eficiencia del Estado de México. Lo que estoy encontrando es que los gobiernos del Estado de México han sido bastante malos, porque está en los lugares más bajos de competitividad. Por ejemplo, el informe que sacó el Instituto Nacional de Competitividad muestra... Las 5 entidades menos competitivas. Sí, es una de las 5 entidades menos competitivas, uno de los lugares donde hay más deforestación, en donde está creciendo el número de feminicidios. Sé que las elecciones tienen que ver más con imagen que con sustancia, pero llama la atención que el candidato mejor posicionado tenga un historial tan pobre que mostrar en su gestión como gobernante. Yo nada apuntaría, si tengo tiempo, sí, un magnífico comentario que le leía a Juan Pardinas ayer en Reforma, diciendo, yo creo que deberíamos quitar esto de que la educación es gratuita y decir, esta educación se paga con los impuestos de los ciudadanos, porque buena parte de lo que se hace hoy se hace en nombre de una gratuidad educativa, pero se debe transparentar que eso le cuesta al erario público y a los que sí pagamos impuestos una gran cantidad de dinero. Y no entiendo por qué las propias universidades no han tomado
la agenda de la innovación, seguir discutiendo si el Estado lo debe hacer. Yo creo que el Estado puede hacer muchas cosas, pero esta agenda de la innovación, nuevas patentes, nuevo conocimiento, si no viene desde las regiones con una dinámica renovada, no veo francamente quién lo vaya a hacer. Yo creo que tocas dos cosas muy importantes. Una es que la Constitución lo que establece es que la educación básica que imparte el Estado será gratuita. Sí, pero cuesta. No, pero la educación superior no está incluida en esta hipótesis. Lo que ocurre es que hay un problema político. Si quieres cobrar cuotas en las universidades públicas, se te arma un problema político mayúsculo. Sí, hay que preguntarle a Sarucán, hay que preguntarle a... No hay almuerzo gratis, lo que hay es, claro, se paga con los impuestos de la gente, ¿no? No, pero no se puede adoptar esta posición de cobrar por la matrícula, o aún en cuestiones proporcionales al ingreso que cada quien tenga. Y la segunda cosa es una comparación que hubo hace poco, publicada sobre las universidades en China y las universidades en México y la cantidad de gente de registro de innovaciones que presentan. La UNAM, que es la que más presentó en el año que reporta 46 innovaciones frente a 5,000 y pico de las universidades en China. Sí, eso de la gratuidad, efectivamente no se puede tocar desde el punto de vista político porque ha generado muchos problemas y es uno de esos dogmas que se consideran como dogmas revolucionarios o conquistas revolucionarias que en realidad se convierten ya justamente en un dogma intocable, en un anatema que no se puede mencionar, no se puede tocar, por motivos políticos, pero que el resultado es precisamente el deterioro, en este caso de la calidad. ¿Cuánto cuesta, no? Sí, claro. Porque en el último libro de Oppenheimer, que termina entrevistando a la maestra, no sé si lo leyeron, sí, la última cosa que le pide a la maestra es, oiga, ¿y me va a decir cuánto dinero tiene el sindicato? Y le dijo la maestra, ¿cómo no le voy a mandar el informe? Y por supuesto el informe nunca llegó, ¿no? Creo que es muy importante, pero vamos a tener que dejar el tema para la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Son ustedes muy amables.